Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Queridísima familia de Hockey Global, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro podcast que se está convirtiendo en tradición porque es el cuarto ya en el que nos complace el honor de presentarles a una de las más altas veneridades de la historia del mundo del hockey sobre patines en lo que se refiere al lanzamiento desde el punto de penalti que tanto ha dominado durante su carrera. Es de un historial además amplio y contrastado. A sus 36 años todavía demuestra que tiene cuerda para rato y viste la camiseta de uno de los clubes más representativos en cuanto a afición y en cuanto a equipo de esta temporada y de las últimas en la Parlem Hockey Liga 22-23. Así que desde aquí presentamos al señorito Sergi Miras, que hoy está con nosotros. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues mira, yo honestamente muy bien, contento de que estés aquí con nosotros. Estaba preparando esta entrevista estas últimas semanas, como bien sabes, con un gran positivismo, porque yo a ti te considero una leyenda. No sé qué repaso haces de tu carrera así en términos globales y a tus 36 años, si no me equivoco, ¿cómo te motivas para seguir jugando a este nivel? Porque además lo compaginas con el trabajo, ahora con el campus, y yo no sé muy bien cómo te organizas porque tienes un chiquillo, tío. Yo creo que leyendas son los que entrevistaste antes, ¿no? Que cuando éramos pequeños seguíamos a esos jugadores que entrevistaste como Santi Carda, Beto Borregán, Alessandro y Mirko Bertolucci, pero bueno, yo lo que intento es seguir motivado día a día para ir a entrenar, que creo que es la clave, el tener ganas de ir a entrenar, y sobre todo en los partidillos de entreno, que parece una tontería seguir compitiendo para acabar ganando los entrenos de partido, para prepararme bien para el sábado. Pero sigo muy motivado, con muchas ganas y creo que todavía tengo cuerda para rato. Un tipo como tú, que dignifica tanto este deporte como el hockey sobre patines, yo no sé si haciendo un resumen de tu historia arraigada a este deporte, ¿qué se te ocurre decir acerca del deporte que practicas? Porque desde fuera, de manera perceptible, yo, por lo menos a título personal, siento que eres una persona muy pasional, que lo siente mucho, no solo en cada gol, sino en cada acción, ¿no?, que realiza sobre la cancha. Sergi. Sí, la verdad que mi carrera fue un poco de altos y bajos. Sí que es cierto que al inicio iba todo muy bien y luego pasé algunos años complicados hasta que recibí la llamada de Carlos Gil, pero siempre intenté esforzarme al máximo. Lo que dices tú, en cada bola, en cada jugada, en cada acción intento dar el máximo y no sé vivir el deporte de otra manera que no sea con pasión y con ganas de darlo todo en la pista, que creo que es luego al final lo que ven los aficionados y creo que por eso se enganchan a este deporte. Por lo tanto, vamos a hacer un recorrido, empezando por el principio, ¿no? He estado leyendo distintos datos acerca de tu carrera, Sentmanat, también Cerdanyola, desde luego, que es donde resides, unos primeros campeonatos que ganas a nivel europeo y también absoluto en cuanto a mundiales se refiere con la selección española, un sub-20, un juvenil, también otro junior. ¿Cómo fueron tus primeros años patinando, Sergi? Porque el contexto de este deporte ha cambiado radicalmente y porque además jugaste en estos dos clubes de manera principal con un papel muy destacado, ya siendo muy pequeño, ¿no? Sí, yo empecé a patinar en Sardañola. Es un pueblo con mucha tradición de hockey y mi hermano mayor jugaba hockey, entonces pues imagínate, estaba allí todo el día. Creo que empecé a patinar antes de los 3 años, o eso me dicen. Y nada, me gustó desde el principio, me apasioné mucho y desde bien pequeño que estoy encima de los patines y no lo he dejado. Entonces, en el Sardañola era una buena base, estuve allí muchos años y luego es lo que dices tú, hice un año en Sentmanat y luego ya pasé al Barça en categoría infantil y ahí pasé toda la base. O sea que nada, fue bastante divertido. Toda la historia esta de campeonatos de Cataluña, campeonatos de España, con el Barcelona tuvimos la oportunidad de jugar muchos. Y cuando eres pequeño, cuando tienes esa edad, tu objetivo es ir a campeonatos de Cataluña, campeonatos de España. Sí, porque el primer registro que aparece de ti con el Barça en la primera plantilla igual es entre las temporadas 2004 y 2006, donde había un elenco de jugadores en el Barcelona pues imperdible, del que seguro que aprendiste mucho y donde en su momento seguramente fue muy complicado, ¿no?, adaptarte a jugar ya al primer nivel como suele ser hoy en día, pero con ese aliciente de que igual estabas en una de las mejores épocas encuadradas históricamente en nuestro deporte. ¿Cómo lo viviste ese salto? ¿Fue muy radical para ti? Recuerdo que el Barcelona siempre hacía equipos de 7 jugadores y 2 porteros, entonces había un
un jugador junior que siempre tenía que ir con el primer equipo. Yo estuve 2 temporadas, una con Carlos Figueroa y otra con Kim Pauls, y era el 8º jugador, tenía que ir todos los entrenamientos, todos los viajes, todos los partidos. O sea, al final ellos me acogieron como uno más, pero sí que es cierto que al inicio costó. Era un equipo de mucho nivel, imagínate, David Páez, Negro Páez, Borregán, ahí llegó Carlos López, Ramón Benito, Pana, Masulibé, Masegurrola y Octavio Tarrés en la portería, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en los entrenos había un nivel muy alto, una calidad de pase brutal, o sea, era increíble cómo jugaban de memoria. Y nada, poco a poco yo me fui adaptando y creo que al final llegaba en los entrenamientos a dar un nivel aceptable para poder ayudarles. Pero a partir de ahí entra pues una etapa no próspera en cuanto a resultados, sí de cesiones, porque acabas en 3 equipos distintos. Cuéntame un poco cómo se dio esa oportunidad de salir de Barcelona, si fue chocante para ti o no, y después, sobre todo, cómo te adaptaste a llegar a este momento de tu carrera con 3 descensos consecutivos, porque siempre se habla que el jugador puede estar preparado, ¿no?, para la victoria antes de saborearla, pero para la derrota nunca estás preparado. Y además, siendo tan joven, teniendo tanta proyección, pues desde luego que ese momento tuvo que ser demoledor mentalmente hablando, para ti y para tus compañeros, ¿no? Yo creo que un jugador nunca está preparado. Yo era muy joven, realmente todo me iba muy bien, tanto en la base con el Barça como en el primer equipo, pero pasa que el primer equipo del Barcelona no es real, porque muchos equipos cuando juegan contra el Barcelona les cuesta mucho y sufrían mucho. Entonces luego cuando fui cedido por primera vez, ostras, jugaba contra algunos equipos que decía, ostras, que son grandes jugadores, ¿no? En cambio, cuando los ves contra el Barça, parece que no tienen ese nivel, pero no es real. Entonces, los primeros años de Hockey-Liga fueron bastante amargos porque sí que es cierto que jugaba muchos minutos y cogía experiencia en la categoría, que si te soy realista era una categoría muy complicada con las normas antiguas. Los jugadores eran muy agresivos, eran muy duros, era muy difícil para la gente joven, pero al final de temporada nunca conseguíamos el objetivo y sí que es cierto que eso me iba mermando la moral y bueno, no sé de dónde saqué fuerzas, porque sí que es cierto que en algunas etapas pensaba si era mejor ir a Hockey Plata, hacer unos años en Hockey Plata y volver a coger impulso. Pero nada, en Vilafranca me salió una gran temporada a nivel individual, porque a nivel colectivo no conseguimos el objetivo y recibí la llamada del Liceo y de Carlos Gil. Le gustaste al Coronel, entonces. Y no era fácil gustarle al Coronel, ¿no? Aparte, pues eso, viniendo de un equipo con dinámica negativa, a pesar de hacerlo bien individualmente, pues puso el foco sobre ti, Carlos Gil. Sí, yo creo que él confió en mí, él veía algo en mí que yo creo que él ya había hecho con otros jugadores hacía años, ¿no? Que los veía jóvenes con proyección. Yo recuerdo al inicio de estar en el Liceo en una pretemporada en un torneo en Angola, que Carlos Gil, no sé en qué momento fue, no recuerdo bien, piensa que estamos hablando de 2010, me cogió allí en el pabellón o antes de un partido y me dijo que lo que había pasado los años atrás, que a él le daba igual, que él lo que quería había fichado a Sergi Miras y que disfrutara, que viniera aquí a aprender de los mejores, porque en aquel liceo habían jugadores espectaculares y que fuera creciendo. Sí, porque te adaptaste muy bien a aquel liceo y encadenaste 2 títulos de Copa de Europa consecutivos, que hasta ahora son los últimos en la historia del club, y fue una historia, valga la redundancia, inmejorable para empezar como jugador ya rodado en cuanto a títulos para ti, porque después has seguido ganando muchos más. Sí, la verdad que cuando llegué al liceo, imagínate, venía de unos años que conseguir una victoria en Hockey-Liga era súper difícil y creo que entramos en el 2010 y ganamos las 10 primeras jornadas de liga. Hicimos 30 puntos y para mí era como, ostras, ya llevamos 30 puntos. Y estuvimos primeros casi todo el año y aquella liga se nos escapó por muy poco. Tuvimos la opción de ser campeones de liga en casa contra el Reus, con un Palacio de los Deportes, 6.000 personas, espectacular. Y empatamos y nos lo jugábamos todo en la última jornada en el Paola Urana, que el Barça ya era tercero y el Reus jugaba en casa con el Tenerife, creo. No se dieron los resultados, perdimos la liga
pero mira, la semana de antes habíamos sido campeones de Europa en Andorra, contra el Reus en la final, remontando un 3-0. Y nada, creo que la temporada fue muy buena. A nivel personal, imagínate, con 23, 24 años conseguir ganar una Champions fue algo muy bonito, y creo que a partir de ahí empecé a tener esta ansia por no perder y por intentar estar siempre lo más arriba posible. Porque después el que llama a tu puerta otra vez es el Barça. En el momento que tú te marchas por primera vez de Barcelona, ¿crees que se va a dar la oportunidad de volver a jugar en el Barça? ¿O no lo sabes igual apreciar hasta que llega un momento de efervescencia pura en el que estás jugando muy bien en todo un liceo? A ver, uno siempre tiene el sueño de volver, pero yo sabía que cuando marché tan joven cedido al COI, a Sardañola también volví a mi pueblo cedido, entonces yo creo que ahí era muy difícil. El Barcelona tenía un equipo increíble, o sea, un equipo que los veía jugar, era espectacular, un gen ganador tenían, eran muy buenos, entonces era casi imposible. Aparte de la cesión mía, habían más jugadores que estaban cedidos y ninguno había vuelto, entonces yo sabía que era muy complicado. Cuando dejas de pensar en eso, me fui al liceo y bueno, yo estaba allí cómodo y recibí la llamada. Sí que es cierto que el Barcelona también buscaba un perfil de jugador que hubiese estado formado en la cantera, querían como tener más jugadores de la base en el primer equipo y bueno, pensaron en mí y creo que para mí era una buena opción, entonces por eso decidí coger esa opción. Si por ti fuera, Sergio, hubieras prolongado más tu etapa en el Barça y que no fuera únicamente de un año, o la propuesta que se te hizo para recalar en un club que después vendría y que marcaría también un antes y un después en tu carrera, fue súper fuerte. Porque además he estado justo revisando antes de charlar contigo una tanda de penaltis de Copa del Rey, me parece que es la de Oviedo, que hacen el Liceo contra el Reus, que tú estás justamente detrás de la portería con todo el equipo del Barça y luego verías también al que sería tu equipo después del Barcelona. ¿Cómo fue aquella llamada del Vendrell? Bueno, esto que dices sí es la Copa del Rey de Oviedo y creo que primero fue la primera semifinal Reus-Liceo y estábamos detrás de la portería viendo la tanda de penaltis, sí. Creo recordar que ganó el Reus y luego entrábamos nosotros contra el Vendrell y la verdad que el Vendrell hizo un gran partido. Creo que nos sorprendió en todos los aspectos y el resultado lo dice todo. No estuvimos a la altura, todo y ser un Barcelona. El Vendrell fue superior y nada, mereció estar en la final. Y en ese momento yo no sabía que iba a jugar en Vendrell. Yo el tema de que no voy a continuar en Barcelona me lo dicen muy al final. Te diría que a lo mejor quedaban 2 o 3 días para acabar la liga y me coge totalmente fuera de juego. Creo que se podían haber hecho las cosas de otra forma. Yo tenía un año más de contrato y bueno, se hicieron las cosas un poco, para mí, las cosas se podían haber hecho de otra manera, y menos con un jugador que tú crees que está formado en tu cantera. Podrían haber tenido un poco más de tacto y no tengo muchas más opciones, ¿eh? O iba al Vendrell o al Vendrell, no tenía más opciones. ¿No tenías ni una sola oferta más en ese momento? ¿Fue la única? Creo recordar que a lo mejor algún equipo italiano, pero yo no tenía ganas ni tenía el cuerpo para hacer aventuras así tan rápidas. No sé si la liga terminaba un 15 de junio y me llamaron al despacho un 12 de junio, imagínate. Bueno. 3 días antes. Yo creo que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y bueno, es seguramente el momento más difícil de mi carrera. Lo que hice fue lo que he hecho siempre. Cuando empecé con el Vendrell, me puse el objetivo de que ese año iba a intentar hacer una gran temporada para que todo el mundo viera que aquel jugador que salió del Barça pues seguramente podía haber estado allí. Y bueno, creo que hice una temporada muy buena a nivel individual y colectivo. El Vendrell fue como una bocanada de aire fresco, me encontré un gran equipo, con grandes compañeros y bueno, ahí están los números, demostramos que hicimos una gran temporada y muy contento de los 3 años que pasé en Vendrell. Donde además te destapas para mucha gente como uno de los principales lanzadores de penaltis de todo el mundo. ¿A partir de cuándo te diste cuenta que podías ser un jugador muy eficaz desde el punto de penalti? Que no es para nada sencillo y donde verdaderamente cuando eres un especialista es un seguro añadido a tu equipo, tío.
Mira, yo soy realista, ya en la primera etapa de Hockey Liga, que era con las normas antiguas, ya tiraba algunos penaltis, pero no se pitaban tantos. Y después, una cosa que dijo Santi Carda cuando hablaste con él es que antes era mucho más difícil meter los penaltis, y estoy totalmente de acuerdo. Antes era más complicado, los porteros se adelantaban mucho, y yo me empiezo a dar cuenta que puedo tirar bien los penaltis en Vilafranca. Ya tiré muchos, tuve un buen porcentaje, y luego llegué al liceo, pero en el liceo también estaban jugadores que tiraban muy bien. Recuerdo que tiraba Jordi, tiraba Jordi Bargalló, Ricardo Barreiros. Entonces yo estaba esperando mi momento, como puede hacer cualquier joven, que cuando me toque tirar, estar preparado. Y ya recuerdo en el liceo tirar algunos, y en el Barcelona sí que es verdad que llego y me ponen como tirador principal. También empecé muy bien, y luego en Vendrell es como que aquello ya coge una dimensión. Ya tiré muchos penaltis y tuve la fortuna de poder ayudar al equipo. Y ya no solo eso, volvemos a hablar del tema penaltis porque protagonizas con Casanovas uno de los mayores retos y digamos pujas de toda la historia. Mentalmente, cuando estás compitiendo tan ferozmente contra una persona que está metiendo tanto como tú, ¿cómo te preparas psicológicamente para pensar, voy a meter el siguiente y bueno, voy a hacer a mi equipo campeón? A ver, realmente aquella Copa del Rey fueron 4 días increíbles. Nosotros habíamos quedado sextos en la primera vuelta con Vendrell y nos tocó en cuartos de final el Liceo. Y nosotros íbamos allí el jueves a intentar competir y a ver qué podía suceder. En el momento que ganamos al jueves al Liceo, aquello nos dio un impulso que ya nos veíamos capaces de todo. Con el Liceo también conseguimos ganar en la tanda de penaltis, remontando un partido que íbamos perdiendo 3-1 y lo empatamos 3-3. Y las semifinales con el Reus también. Creo que quedaban 7 minutos para acabar el partido y perdíamos 2-0. Conseguimos empatar 2-2. En la prórroga no suele pasar nada. Creo que estábamos los dos equipos con 9 faltas y lo típico que nadie arriesga. Y en la tanda de penaltis, pues yo me acuerdo que lancé bastante al principio y marqué. Luego la tanda fue avanzando, se llegó con empate y luego ya era la muerte súbita esta que lanzaba yo, luego lanzaba Albert Casanovas y así simultáneamente. Creo que llegamos a tirar hasta 4 o 3 y él falló el último y fue el que nos dio el pase, pero ostras, yo lo disfruté mucho. Hay gente que debe pensar, hostia, qué presión, tal, que va, todo lo contrario. Estaba disfrutando, el pabellón lleno, tenía buen tacto con la bola, la colocaba donde quería y sinceramente creo que más presión tenía él, porque yo lanzaba primero y marcaba. O sea, que la presión la tenía Albert, que también tiene un gran lanzamiento y aguantó bastante bien la presión, hasta que creo que en el tercero o el cuarto falló. Buah, brutal, ¿eh? Porque es algo inimaginable el primer año, porque aparte es un equipo que repite de manera consecutiva título de Copa del Rey y que menudo equipo que tenías detrás y un gran entrenador también, ¿no? Que, bueno, infundiría una gran parte de dosis motivacional en tu carrera. Sí, totalmente. Creo que ese año con Guillem Cabestañe, aparte de aprender mucho, me dio mucha confianza. Creo que yo también le devolví esa confianza que me dio con resultados, con buen juego, con liderazgo en aquel Vendrell, pero aquel Vendrell tenía también grandes jugadores. Teníamos a Puigví en la portería, que no necesita presentación. Teníamos a Eloy Alvesa, que era un gran jugador, un gran defensa, un gran lanzador de faltas directas. Teníamos a Chichi Creus, un jugador que contra cualquier rival daba el máximo, respetaba a todos los rivales pero no tenía ningún miedo. Teníamos Jordi Ferrer, teníamos Ángel Rodríguez, Cortijo, me dejaré algunos, Lluís Ferrer. Teníamos un gran equipo y podíamos ganar a cualquiera, pero también podíamos perder con cualquiera. Entonces conseguimos hacer una gran Copa del Rey, que creo que es algo histórico, y también recuerdo esa temporada que conseguimos entrar en la Final Four de la Copa Europa. Tremendo, ¿eh? Sí, aquello ya también fue como un título. Sí. De estas cosas especiales, Sergi, que te da el deporte. Porque igual un título de este índole con una institución como era el Vendrell, pues a lo mejor puede que convalide por muchos con otros equipos, por lo sentimental, también por lo especial que es y porque es cuanto menos y cuanto más también súper anecdótico. O sea, que tú a lo mejor en ese momento sentías que era un trámite para volver a relanzarte a equipos de élite, pero que por otra parte en ese trámite querías aspirar a todo y así fue.
Sí, es que creo que esa es la clave, estar en equipos humildes o en equipos que no tienen tanto potencial, pero hacer un equipo con gente que tiene una mentalidad muy competitiva. Entonces, esa fue la clave. Ahora mismo estoy en un equipo que la mentalidad de los jugadores es una mentalidad muy competitiva. Estamos pensando que podemos llegar a lo más alto. Después estaremos donde nos vamos a merecer estar, pero el equipo, la mentalidad que tiene es de estar lo más arriba posible. Entonces creo que esos años hicimos lo mismo. Sí que es cierto que siempre recibí alguna oferta, pero al final estuve 3 años allí y al final me marché, pero al final esos 3 años fueron muy buenos para mi carrera. Creo que mejoré muchísimo y ahora a toro pasado, o sea, con el tiempo atrás, creo que si hubiera continuado en el Barcelona no hubiera mejorado tanto como jugador. Entonces creo que aquellos 3 años en Vendrell fueron muy buenos. Y después surge por primera vez en tu carrera la posibilidad de paladear el hockey portugués de la mano del Sporting Club de Portugal, que llama a tu puerta y te hace toc toc, y a lo mejor con el talonario incorporado, ¿no? Bueno, sí, se puede decir que sí. No te voy a engañar. Fue en aquel momento que la Liga Portuguesa empezó a fichar jugadores, bueno, españoles, italianos, argentinos, íbamos muchos jugadores para allí. Y cuando recibí la oferta, pues sinceramente al principio ni me lo creía porque tampoco estaba muy puesto en el tema de la Liga Portuguesa. Y nada, te empiezas a informar y eso y ves que la cosa va en serio. Y era un proyecto muy, muy interesante, pero nada fácil, porque era un proyecto que había que desbancar a 2 equipos tan grandes como Porto Benfica. Y eso no se hace de un día para otro. Entonces fuimos para allí con mi mujer y mi hijo, que tenía 6 meses, imagínate, toda una aventura. Y nada, la verdad que saco cosas positivas de aquel tiempo ahí en Sporting y aprendí cosas que todavía en mi carrera las sigo haciendo. Allí en el hockey portugués el tema de la condición física lo llevan muy, muy estricto, muy al límite, y aprendí muchas cosas en esos aspectos. Para después volver al liceo. Hemos tenido tú y yo alguna que otra conversación donde al hilo de esta etapa de tu vida me decías: a mí Copa me cambió radicalmente como entrenador. Y es uno de los entrenadores que más me han marcado en mi vida. En 2 temporadas donde volvéis a competir por lo máximo. Estáis a punto además de ganar una liga con un tema que ya hablaremos. Pero ¿cómo fue aquello? Bueno, yo me acuerdo que, claro, aparece la noticia de que seguramente Sergi Miras no va a continuar en Sporting porque, totalmente lógico, ficharon un entrenador a media temporada y aquel entrenador pues quería llevar sus jugadores de confianza. Yo lo entendí perfectamente. Y también salía el rumor o la noticia que Edu Lamas tampoco iba a continuar en Barcelona. Entonces era como que el liceo ya tenía un gran equipo, pero nos juntaba a nosotros 2, que éramos ex liceos, y volvíamos ahí a La Coruña. Claro, a mí me plantean el proyecto así, con Juan Copa de entrenador, que ya lo conocía de la etapa del Cerceda, y la verdad que me gustaba mucho su forma. El Cerceda, ostras, llegó a hacer unas temporadas muy buenas, jugaba muy bien, y nada, no me lo pensé 2 veces. A la que llegamos el acuerdo, me acuerdo de hablar con Edu Lamas, de decirle: oye, yo ya voy seguro, vente tú también. Y creo que se montó un gran equipo. La primera vuelta de aquel año fue muy buena, fuimos todo el año primeros en Liga, y luego no recuerdo, en alguna pista resbalamos allí, perdimos puntos y nos superó el Barcelona. Entonces llegó aquel famoso partido en Riazor, que si ganábamos nos poníamos primeros, pero nada, fue un partidazo, fue muy espectacular el partido, pasó de todo. Pasa que después hubo un loco que chutó de medio campo y aún la lió más. Porque realmente aquel chute, si va a la valla, no pasa nada. Se estuvo hablando de aquel gol un mes casi. Bueno, un mes o por lo menos un poquito más, porque yo recuerdo entrevistas de la pandemia que se lo metíamos ahí a Velasco con calzador, sí, a modo de coña. ¿Es la vez que te has marchado más cabreado de una pista, tío? ¿Sabes qué pasa? Que no me gusta perder a nada. Entonces, para mí aquel día estaba perdiendo la liga. Y es complicado porque quedaba nada. Si dan el gol, que a priori el árbitro que está al lado de la portería dio gol. Por eso nosotros celebramos como que nos habíamos puesto 3-2.
Y claro, te ves por delante en la Liga, creo que quedaban 3 o 4 jornadas y ibas por delante del Barcelona. Un equipo que en Liga regular se le escapan pocas ligas. Entonces, sí, fue complicado. Aquella noche me acuerdo que no dormí mucho. Sí, porque desde luego que había un gran ambiente en el pabellón y aparte de la crispación por el momento, porque no se había visto muy claro, pues se encendió todavía más, ¿no? Sí, yo la verdad que en el momento que el árbitro que está al lado de la portería da gol, yo lo celebro, pero yo estoy siempre convencido de que la desvía alguien en el área, ¿no? Entonces imagínate, una jugada tan rápida, claro. Un chute que va con esa potencia. No sé, también te digo, Sergi, no querría ser árbitro yo para pitar esa, ¿eh? Sí, la verdad yo creo que el árbitro de al lado de la portería da gol porque está convencido que alguien desvía. Pasa que luego viene, si no recuerdo mal, Sergi Mayor desde medio de la pista y ya empiezan ahí a hablar y tienen dudas y yo ya pienso, ostras, aquí qué está sucediendo. Y cuando veo que anulan el gol, no me lo podía creer. No me lo podía creer. Sí que es verdad que luego, viendo las imágenes, parece como que aciertan, pero yo creo que en aquel momento no lo tenían claro y se podían haber equivocado también. Sí, porque después de esa temporada, con la lástima de no haber conseguido la Liga, pasa entre medias una Supercopa, vives tu última temporada en Coruña hasta la fecha, que bueno, las puertas siempre te las dejamos abiertas siempre que tú quieras, amigo Sergi Miras, y te aparece la propuesta del Porto, tío. Sí, la segunda etapa del liceo, el segundo año con Copa, pues a lo mejor los títulos que habíamos a lo mejor merecido también el primer año, como la Copa del Rey o la Liga, que no conseguimos, pero estuvimos muy cerca, se dieron ya en septiembre que conseguimos ganar la Supercopa de España en Sant Sadurní d'Anoia. Y aquel título fue muy celebrado porque creo que aquel grupo se lo merecía, porque trabajábamos mucho, creo que hacíamos un gran hockey y merecíamos ya un título. Entonces fue muy celebrado y nos quitamos un poco un peso encima. Y aquella temporada del liceo, el segundo año, ya es un poco más complicada, tenemos lesiones, tenemos bajas y vamos con el equipo siempre muy justo. Aparte de que tuvimos la baja de César Carballeira al inicio de la temporada, que marchó al Reus y se le quedó el equipo un poco justo. Y nos costó. Conseguimos quedar segundos en Liga y llegar a la final de la Copa del Rey, pero no conseguimos pelearla. No tuvimos ninguna opción de ser campeones de Copa en aquel momento. Y apareció la llamada del Oporto. Y era un club que me gustaba y nada, no lo pensé mucho. Acepté ir allí para probar y también a lo mejor un poco por la espinita clavada esta del año del Sporting que no salió como queríamos todos ahí en Sporting y bueno, y fui a probar. ¿Y cómo lo valoras eso, una vez habiendo pasado 2 años? Porque justo te coincide con la pandemia y yo no sé, Sergi, si eso te trunca mucho los planes a la hora de afrontar tu carrera deportiva y cambia radicalmente. Sí, yo también en el plan familiar ya no íbamos a tardar mucho en volver a Cataluña y sí que es cierto que al Oporto voy con mucha ilusión. Tenía un poco un objetivo a ver si éramos capaces de conseguir la Liga Europea, porque era un título que el Oporto, pues eso, no consigue hace muchos años y un club tan grande merece siempre ganar alguna Champions de vez en cuando, ¿no? Es un club que no lo consigue y iba con la ambición esa. Es cierto que la temporada empezó bien, teníamos 3 títulos al inicio, teníamos la Elite Cup, este título de pretemporada, y luego teníamos la Copa Continental y la Supertasa Antonio Libramento, que es como la Supercopa de España. Sí. Y conseguimos ganar la Elite Cup y la Supertasa. Entonces no empezó mal la temporada. Luego empezó la liga regular y todo, que bueno, tiene altos y bajos. Pero claro, cuando empezaba todo lo bueno de la Champions y de la tasa de Portugal también, pues apareció aquello de la pandemia y nada, no teníamos nada que hacer. Cada jugador, sobre todo los extranjeros, nos fuimos cada uno para su casa. Y se acabó la temporada, se acabaron los sueños de intentar ganar la Champions o al menos disputarla al máximo y nada, mi intención era ya quedarme en Cataluña y fue cuando decidí ir al Caldas, un club que está aquí cerca de mi casa y bueno, era una buena opción
al volver a Cataluña y la verdad que muy feliz también. Le sorprendió a todo el mundo aquello, ¿no? Bueno, me imagino que sorprende porque de estar en equipos grandes o de un Oporto volver al Caldas, pues puede sorprender. Es cierto que tuve opciones de ir a equipos con más nombre o con más historia, pero en aquel momento decidí eso y la verdad que muy contento. En Caldas creo que se hizo una gran temporada. Siempre me quedará la espina esa clavada en Caldas de si llegamos a disputar un playoff, tal como estaba confeccionado aquel equipo. No sé lo que se podría haber conseguido porque éramos un equipo largo, un equipo que metía mucha intensidad casi los 50 minutos de partido y ahí está la clasificación, que quedamos muy arriba, quedamos creo terceros y con un playoff aquel equipo podría haber sido muy competitivo. Y ahora Calafell, tío, donde se te ve honestamente muy feliz por todo lo que hay alrededor del club, sí, por la peña dels Estrellats, por todos los aficionados que abarrotan el Joan Gurtoll, por ese título del año pasado y por la clasificación ahora mismo en la Liga, en una Copa del Rey donde podéis ser todavía cabezas de serie, ¿no? Que es uno de los objetivos. Sí, la verdad que aquí en Calafell tengo una sensación muy buena, porque es un club muy familiar, tenemos una afición que, bueno, que ya todo el mundo la conoce en la Liga. Hay muchos clubs que llenan pabellones cuando hay playoff o cuando hay partidos importantes. Nosotros llenamos el pabellón cada jornada. O sea, para nosotros jugar en nuestra pista para mí es un festival, es como ir a un concierto. O sea, yo salto a la pista y salgo igual de motivado contra el primer clasificado que contra el último. Y eso es gracias a la afición. Entonces, creo que el año pasado yo tenía un poco más de dudas en el proyecto, a ver si éramos capaces de conseguirlo. El inicio fue un poco difícil, también era un equipo nuevo, pero creo que luego fue el equipo rodado. El fichaje de Martí en enero también nos ayudó muchísimo y creo que hicimos un final de temporada brutal ganando la Copa CERS, que eso para un equipo como Calafell es un título importantísimo y yo lo disfruté muchísimo. Después hicimos un gran playoff contra el Noya y acabamos perdiendo por un penalti, que creo que fueron los cuartos de final más igualados de esa ronda. Y nada, este año yo ya sabía que todo iba a ser un poco más fácil. El equipo ha fichado muy bien, más los jugadores que ya estábamos el año pasado, que nos conocemos mucho y ahora se puede decir que casi jugábamos de memoria y se está demostrando en esta primera vuelta. Una pena que el otro día no consiguiéramos la victoria en Reus, pero creo que este 2022 en la historia del Calafell no lo puede empañar una derrota en el último partido del año. Borraremos esto, pasaremos página y el 2023 esperamos que sea un gran año. Seguro que sí, Sergi. Ahora, para despedir, vamos a poner la guinda del pastel y te voy a hacer 4 divisiones. Portero más difícil al que le hayas chutado un penalti y jugador en el que te hayas fijado o que crees que chutaba los penaltis de maravilla. Vamos a empezar por esas dos y luego transicionamos a las otras dos. ¿Qué te parece? A ver, esto te lo voy a explicar. A veces me cuesta más tirar un penalti a un portero, vamos a decir, con una técnica no tan depurada o que no conozco tanto, que a un portero de primer nivel, que sé cómo hace las pantallas, etcétera. Mira, yo te voy a decir últimamente, así de memoria, últimamente un portero que me cuesta marcarle un penalti es el portero del Alcoy. El Guiri, ¿eh? El Guiri, sí. Últimamente creo que los últimos me los está adivinando o me está sorprendiendo él a mí. A veces me hace pantalla, otras veces no me hace pantalla, no sé. Es un portero que últimamente me estaba costando. No sé si el año pasado pero eso va un poco a rachas, ¿eh? También me ha costado alguna vez el Sergi Fernández también, porque tiene una pantalla muy buena. Bueno, ya te digo, esto es ir allí, chutar convencido, tener el penalti estudiado, chutar rápido y disfrutar. Yo creo que la clave es disfrutar el momento, porque a veces una bola parada parece que es algo tan importante, que hay mucha presión, y para mí es todo lo contrario. Es como... Estoy deseando que piten un penalti. Es un momento que me gusta, que es divertido para mí, entonces intento disfrutar.
Sí, y después cuando marcas gol todavía mucho más. A ver, otro que sea como tú, que lo chute muy bien, que te haya sorprendido, tío. No hace falta que, sí, bueno, que haya jugado con él o no. Nah, me da igual. En los entrenos practicábamos mucho y que tiene un alto porcentaje también de acierto es Gonzalo. Gonzalo, Claro. en el Oporto, cuando practicábamos, tiene un penalti brutal, tiene una potencia que, aparte, la potencia va controlada también porque sabe dónde tira, la coloca. Pasa que el remate tiene una violencia increíble. Entonces, sí, me gustaba su forma de tirar. Era mucho más potente, pero sabía dónde tiraba, y eso, la precisión que tenía, me sorprendía también. Venga, momento de quintetazos, que esto ya lo tenías medianamente preparado. Quintetazo de jugadores con los que has compartido vestuario y con los que nunca compartiste vestuario y te enfrentaste. Si quieres, vamos primero con los que compartiste vestuario. Dale para allá. La portería lo tengo clarísimo. La portería, al estar en equipos que están siempre arriba, juegas con grandes porteros, ¿no? Es una parte muy importante del equipo. Pero en este aspecto, Xavi Malián, sin duda. Pasé pues 4 o 5 años, 5 años creo, con él, y es un portero que te da una seguridad increíble. Ahí no tengo dudas. Venga. Luego, atrás yo pondría... yo creo que con los que he jugado pondría a Jordi Bargalló. Jordi Bargalló. Y seguramente jugué con un jugador argentino en Sporting que aprendí mucho de él, que se llama el Tuco Ábalos. Esteban Ábalos. Sí, señor, ¿eh? El Tuco, sí. Un jugador, aparte de una gran persona, un jugador muy, muy trabajador, muy bueno de patín, tenía mucha potencia de patín y un disparo brutal. Y era un jugador que me ayudó mucho, y aparte muy competitivo, se preparaba muy bien para los partidos. Y bueno, te estoy poniendo uno más que es un cierre, y Jordi, que es más imaginativo, que entra más. Y luego adelante es difícil, porque yo adelante pondría de interior a Pablito Álvarez. Jugué con él en 2 etapas, y en el Barcelona y en el Liceo, y la verdad que es muy sencillo jugar con él. Tiene mucho gol, tiene mucho remate. Me imagino que eso ya lo lleva desde pequeñito, porque es increíble cómo remata las bolas. Y después, el otro delantero podría poner, con los que he jugado, creo que el otro pondría a Gonzalo. Gonzalo en Oporto hizo una gran temporada el año que yo estaba. También me sorprendió la facilidad que tenía para inventarse los goles, porque él se los inventa solo. O sea, tiene una imaginación. Y también me sorprendió mucho la facilidad que tenía para desbordar, para crearse ocasiones. Entonces creo que no queda mal quinteto. No, yo creo que queda muy bien. Ahora viene lo que es un poco más difícil, que es el de los jugadores en contra, ¿no? Porque igual no los tienes tan familiarizados, interiorizados, y tienes que pensar un poco más, porque hay muchos. Sí, la verdad que sí, no sé. Por ejemplo, de portero siempre pondría, aunque jugué con él una temporada, yo te pondría a Sergi Fernández. He jugado más veces en contra, sí, claro, que a favor. Entonces creo que es un gran portero, tiene una forma muy peculiar de parar, pero le saca un provecho increíble. Entonces yo pondría a Sergi Fernández. Después pondría jugadores así con los que contra he jugado, y de interior pondría sin duda yo a Rodríguez. Después pondría... Atrás pondría... yo creo que Elder Núñez. Las veces que he jugado contra él, es un jugador muy, muy difícil de parar. Y después se me queda uno adelante y otro atrás, ¿no? Sí. Yo adelante pondría también, a lo mejor, porque a veces parece que no, pero pondría al jugador del... Ahora está en el Forte dei Marmi. Cuando he jugado contra él en según equipos de Italia, Ambrosio. Ambrosio, sí. Un jugador interior también que es muy difícil de parar. Y me quedaría uno atrás. Ponte a ti. No, hombre, no. No sé, uno atrás. No sé, a lo mejor pondría, ahora mismo está en un gran momento de forma también, y cuando juegas contra él es difícil.
Gonzalo Romero del Sporting. Sí, señor, Pero así, los que me han venido ahora, pero hostia, te podría hacer otro equipo seguro, porque ahora mismo el hockey está todo muy igualado, hay mucho nivel, todo el mundo está muy preparado y cada partido es que no sabes quién va a ganar. Es difícil hacer una quiniela en cualquier liga. Desde luego, estoy completamente de acuerdo contigo. Y bueno, difícil de parar también eres tú. Hemos estado 40 y pico minutos hablando. ¿Qué tal te lo has pasado, Sergi? Hemos llegado al final ya. Pues muy bien, oye. Pensaba cuando me llamaste que era porque ya me veía ya como para retirado y te dije, oye, pero si las leyendas están retiradas. Pero bueno, me dijiste que querías cambiar un poco el formato y la verdad que cuando me puse a ver las otras entrevistas, aparte tuve la suerte que Santi Carda era uno de mis referentes cuando era pequeño. Aquel Igualada me encantaba, lo veía mucho y luego entrevistaste a Beto Borregán también, que para mí también era un referente, era un super clase y me encantaba estar en el vestuario con él, aprender en los entrenamientos. Y luego los dos Bertolucci creo que también entrevistaste. Sí, a Mirko de momento, nos falta la otra pata del Mirko. banco. Pues también los italianos, también Mirko y Alessandro me gustaban mucho, tenían un gran equipo, me gustaban todos los italianos, los Michelò, Mariotti, era un gran equipo también. Ahora, para el quintetazo nos falta un portero, porque ya tenemos a 4 muy competentes, nos queda un portero, Sergi. ¿A quién recomendarías que invitáramos? Hombre, pues yo recomendaría, si es de ya leyenda, a Aitor Egurrola. Buah, no estaba mal esa, Si es así en activo, pues si es en activo yo pondría a Mali, ¿no? Dile a Xavi a ver a Malian si quiere. Y si quiere nos acercamos a Porto, ya que son días medio festivos, ¿no? Un podcast en directo no estaría mal, No, esto sería novedoso, es lo que te queda. Ya te digo, amigo, lo que nos queda también es mucho hockey todavía por compartir. Te agradecemos muchísimo tu presencia aquí con nosotros en el día de hoy y te deseamos lo mejor para esta temporada allí en Calafell. Un abrazo muy grande. Muy bien, oye, muchas gracias de la iniciativa esta que hacéis y todo lo que hacéis por el hockey. Y te invito a la Copa del Rey a Calafell, que te lo pasarás bien. Y va a ser unos días de espectáculo. El pabellón seguro que va a estar lleno y es lo que necesitamos aquí en el hockey patines español.